organizados y que no son espontáneos. Son ataques dirigidos, que están pagados muchas veces para atacarnos, para pretender humillarnos, para pretender menoscabarnos, para ponernos etiquetas. Nosotros no aceptamos las etiquetas. No aceptamos. Nosotros respetamos. Nosotros no le ponemos etiquetas a nadie, pero tampoco aceptamos las etiquetas. Solamente le decimos a esos odiadores, a esos trolls, a esos bots, a esos odiadores profesionales, le decimos, bueno, si quieren ponernos etiquetas, nosotros respetamos la libertad de expresión, porque creemos en la libertad y porque somos periodistas. Yo a mis compañeros periodistas acá les agradezco mucho que hayan venido el día de hoy a escucharnos. Yo he estado con ustedes muchas veces cubriendo conferencias de prensa y ahora me siento hasta un poquito extraño estar parado acá cuando yo siento que debería estar parado junto con ustedes. Como periodista. Y entonces, cuando veo a esos bots, a esos odiadores profesionales, yo digo, por lo menos deberían de ponerse de acuerdo en los insultos y las etiquetas que nos ponen, deberían tratar de que fueran un poquito más consistentes, porque sus etiquetas son coherentes, porque nos acusan, por ejemplo, de ser representantes de los bancos, somos representantes de las AFPs, que somos representantes de la Confiel, que somos representantes de BlackRock, queremos rock. Entonces yo digo, ¿cómo podemos ser representantes de eso y al mismo tiempo podemos ser caviares, ser representantes del lapicito? A ese nivel ha llegado la desesperación de lo que ven que ese partido tan pequeño, tan insignificante, tan precario, ese partido que tiene 2 puntitos en las encuestas, ¿por qué se preocupan tanto? ¿Por qué nos atacan tanto? ¿Cuál es el temor? Si están tan arriba, si tienen tanta plata, si tienen tantas pintas, tantos carteles, ¿cuál es el temor? El temor es que nosotros, a lo largo de este camino humilde, tranquilo, que hemos estado recorriendo en el último año y medio, hemos estado escuchando a la gente. No hemos estado hablando. No hemos estado haciendo discursos. Porque la población del Perú, la gran mayoría del Perú está harta de los discursos, de las promesas incumplidas, de engañar a la gente humilde, de prometerles cosas que saben que no van a poder cumplir. Nosotros, en cambio, humildemente hemos ido a escuchar a la gente. Y entonces yo me ponía a pensar y decía, ¿por qué estos politicastros que han venido dominando la escena política en los últimos 25 años no se han dado cuenta de cuál es el verdadero clamor del pueblo peruano? ¿Por qué no han cambiado su discurso? ¿Por qué no se han dado cuenta que la gente está harta del Estado? Que el Estado es el enemigo, el Estado es el adversario. El Estado es lo que se interpone entre el poblador y el agua potable, el sistema alcantarillado. ¿Por qué es que estos politicazos no se han dado cuenta que el Estado es el que ahoga a la gran mayoría de los peruanos, a los emprendedores, con sus multas desquiciadas, con sus papeletas abusivas, con sus impuestos, sus regulaciones, sus trámites, sus autorizaciones, sus exoneraciones, sus privilegios? ¿Por qué es que esos politicazos no se han dado cuenta? Y no se han dado cuenta simplemente porque no escuchan, porque hablan entre ellos, porque se pelean entre ellos, se pelean, se dicen la vela verde y por debajo se reparten los privilegios y se reparten en el contubernio y en la repartija los privilegios que les son merecidos, que jamás lograrían esos sueldos en el sector privado. Y entonces nosotros decimos con mucha firmeza, porque hemos escuchado ese clamor de la mayoría de los peruanos, es suficiente, son 25 años, es un cuarto de siglo, y es momento de la jubilación, es momento del retiro, es momento de permitir que otras personas interpreten el verdadero clamor de la mayoría de los peruanos, que reclama formalización. No es posible que el 80% de los peruanos en edad de trabajar estén en el sector informal. La mayoría de los peruanos quieren un puesto formal, quieren su sueldo el día 15 y el día 30, quieren sus vacaciones, quieren su capacitación, quieren su AFP, quieren su CTS. Eso es lo que quiere la mayoría de los peruanos. Esa narrativa falsa de que el Perú es un país de emprendedores no es cierto, no es verdad.
Los jóvenes, 3 millones de jóvenes que van a votar por primera vez en estas elecciones, ellos quieren trabajos formales y nosotros prometemos crear 5 millones de puestos de trabajo formales en nuestro programa de gobierno. Zonas económicas exclusivas, con 0% de IGB, 0% de impuesto a la renta. Vamos a traer a las mejores empresas internacionales a dar trabajo formal a los peruanos, sobre todo a los jóvenes, a esos 3 millones de jóvenes que van a decir las elecciones el próximo año, y que ellos le hablan a sus padres para decirles: deja de lado la desesperanza, porque aquí hay una nueva alternativa, una alternativa de un cambio real para el Perú. Y así que aquellos que nos ponen todas esas etiquetas les decimos nosotros con todo respeto: creemos en la libertad de expresión, pero no aceptamos tus etiquetas. No aceptamos tu etiqueta de caviar, no aceptamos tu etiqueta de progre, no aceptamos ninguna de tus etiquetas, porque nosotros lo que queremos es que el Estado sea pequeño, que el Estado no se interponga en el camino hacia la prosperidad compartida a la que tienen derecho todos los peruanos. Al final de nuestro gobierno no habrá 20% de la población peruana que no tiene acceso al agua potable, al alcantarillado. A través de un programa de agua por impuestos y rompiendo el monopolio del Estado en el agua, vamos a cerrar esa brecha al final de nuestro gobierno. Y al final de nuestro gobierno no habrá 1 de cada 2 niños en el Perú que tiene anemia. Al final de nuestros 5 años de gobierno no habrá anemia infantil en el Perú. Eso se puede perfectamente lograr. Y este modelo económico, que es el modelo económico del chorreo, de decirle a las poblaciones de escasos recursos: aguanta, ajustate el cinturón, espera, que algún día te va a caer ese chorreo, ese modelo económico. 25 años esperando que no les cae, porque no hay conectividad, porque no hay infraestructura, y a través de muchas obras pequeñas de infraestructura y de conectividad, de puentes, de caminos rurales, vamos a incorporar a la sierra, al milagro agroexportador de la costa. Y ese 40% de la población peruana que está resentida con el modelo económico y tiene muchas razones para estarlo, por fin se sentirá parte de ese camino de prosperidad compartida que queremos para todos los peruanos. En el tema de seguridad ciudadana, que es un tema tan importante para todas las familias, el tema de seguridad ciudadana, que se explica también por el tema de la corrupción, vamos a poner el mundo que está al revés, lo vamos a poner al derecho. Este mundo al revés, en el que el Estado peruano le aplica mano dura al trabajador honesto, al comerciante, al mototaxista, al colectivero, al taxista, al transportista, que por llevar productos de primera necesidad le confiscan su camión, le confiscan su triciclo. La Constitución del 93 dice: está prohibida la confiscación. Nosotros durante nuestro gobierno vamos a impedir que se confisque a un trabajador honesto su propiedad privada. Este Estado que le aplica la mano dura, insensible al trabajador honesto, y le aplica la mano blanda, blandita a los cabecillas de organizaciones criminales. Vamos a poner el mundo al revés, al derecho. Y vamos a darle la mano dura a los cabecillas de organizaciones criminales. Va a ser la mano blanda, la mano que te acompaña, la mano que te ayuda, la mano que colabora para que te puedas formalizar, la mano que elimina todas esas trabas burocráticas que impiden la formalización, la mano blanda para el trabajador, esto para el comerciante. Vamos a declarar el libre comercio, porque creemos en la libertad. Creemos en la libertad. Y así como creemos en la libertad económica, creemos en el libre comercio. Y el libre comercio no solamente a través de los puertos y los aeropuertos, el libre comercio a través de las fronteras. Nunca más a ningún peruano en la frontera con Tacna, en la frontera con Puno o en la frontera con Tumbes se le va a decomisar productos de primera necesidad. Se va a terminar ese denominado delito de contrabando. Y el policía del Perú se dedicará solamente a controlar el narcotráfico, el ilegal, los químicos protectores, el mercurio, que es lo que daña y lo que mata a la naturaleza peruana. Pero a todo aquel comerciante honesto que transita libremente vendiendo productos de primera necesidad, su trigo, su quinoa, sus huevos, su gas, su aceite, su carne de carnero, va a haber libre comercio, porque es lo justo que una persona que trabaja de sol a sol, que crea riqueza, que genera valor, no puede tener al Estado de enemigo. La disyuntiva en
esa frontera no es que pase o no pasen los productos, sino que pasen pagando coima o sin pagar coima. Bueno, empezarán a pasar sin pagar coima. Tenemos que emprender un proceso de reconocimiento para todos los peruanos, de reconocimiento, sobre todo para nuestros hermanos del sur. Es emblemático, me preocupa mucho. Es el reconocimiento de que todos los peruanos nos sintamos con el mismo derecho a sentarnos en la misma mesa, la mesa de la prosperidad compartida. Que nadie tenga la sensación de que mientras otros están sentados en la mesa, ellos están mirando por la ventana desde afuera. Todos tenemos que tener el derecho de sentirnos reconocidos y sentarnos en la misma mesa. Y una vez que estemos sentados en la misma mesa, en el ejercicio de la libertad, decidirá pues cada uno qué es lo que le gusta comer, ¿no? Nadie no va a ser uniforme, no va a ser homogéneo, pero todos sentaditos en la mesa, reconociéndonos como iguales. Y eso es lo que vamos a hacer a partir, Dios mediante, del 28 de julio del próximo año. Sí creo. Frente al escepticismo de los políticos antiguos, la política antigua del ataque, la política antigua de denigrar, de pretender humillarnos, nosotros, y ustedes son mis testigos, en todas las reuniones con miles de colaboradores, amigos y compañeros simpatizantes del Partido Citreo, en todas nuestras reuniones a través del Zoom, que nos hemos estado comunicando a lo largo de todo el año, con todo el Perú. Y en cada una de esas reuniones ustedes no me dejan mentir. ¿Cuál ha sido mi instrucción? A más insultos, más propuestas. A más insultos, más sentido común. Nunca caer en esa política antigua y deleznable de atacar, de humillar al contrincante. No lo vamos a hacer, no lo hemos hecho. Tenemos miles de personas activamente en las redes sociales, individualmente haciendo sus cosas, respondiendo. Y no van a ver nunca a nadie del Partido Citreo insultando a sus adversarios. No lo vamos a hacer. Y la gente ya lo está empezando a reconocer. Y también les agradezco esa actitud militar de cada uno de ustedes. Como es una conferencia de prensa, yo voy a dejar de lado a mis colegas que van a hacer sus preguntas. Estoy esperando una pregunta clave que es la que quiero contestar. Pero mientras tanto quiero llamar aquí al estrado a mis compañeros de la plancha presidencial, en primer lugar al ingeniero Santa María, candidato a la primera vicepresidenta de la presidencia, sí creo. El gran Alejandro. Y también, por favor, que suba al estrado nuestra candidata a la segunda vicepresidencia. Mi vice, excelente mi vice. Esta es la plancha que va a ganar las elecciones de nuestro país. Muy bien. Bien. Muchas gracias. En este momento quisiéramos invitar a los colegas periodistas o a los presentes a formular las preguntas que quieran presentar. Por favor, siempre manteniendo el profesionalismo, el orden y la buena conducta, que es lo que se espera en estas circunstancias. Entonces, sin otro incidente, podemos pasar a la ronda de preguntas de quienes quieran formular alguna. Sí. Micro. Adelante. ¿Tu nombre, por favor? Adelante. ¿Cómo estás, señor? Buenas noches, Álvaro Cisneros de Panamericana Televisión. La pregunta es referente a la problemática de la inseguridad ciudadana.
¿Cuál es el plan concreto que usted está ofreciendo a los electores para esta campaña, dado que usted acaba de mencionar hace un momento mano dura? ¿En qué va a consistir esa mano dura? Gracias. Mis amigos periodistas, acá está nuestro plan de gobierno que va a ser presentado oficialmente el día 23. Bravo, Carlos, bravo. Porque varias veces, ¿no? En varias entrevistas, ¿dónde está su plan de gobierno? ¿No? Calma, calma, aquí está nuestro plan de gobierno. ¿Qué es lo que estamos planteando por el tema de seguridad ciudadana? Primero, el desarraigo de los cabecillas de organizaciones criminales. Van a ser desarraigados en 48 horas. Los cabecillas de organizaciones criminales de la costa los vamos a sacar de su entorno de complicidad y los vamos a llevar bien lejos y bien alto. Y a los que están bien lejos y bien alto los vamos a traer a la costa o a la Amazonía peruana. En primer lugar, desarraigo. En segundo lugar, estamos planteando la privatización de la videovigilancia a la entrada de los penales y al ingreso al interior de los penales, con cámaras inteligentes de interreconocimiento biométrico a cargo de empresas de primer nivel especializadas a nivel internacional para vigilar a los reos, pero sobre todo para vigilar al personal del INPE. En tercer lugar, estamos planteando para los cabecillas de organizaciones criminales 6 penales de alta seguridad, de máxima seguridad, sin derecho a visitas, porque la visita no es un derecho, es un privilegio. El privilegio está supeditado al arrepentimiento, y el arrepentimiento se expresa a través del buen comportamiento. Si el cabecilla de una organización criminal no se comporta correctamente en un penal, quiere decir que no hay arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, entonces no hay beneficios de visitas y tampoco beneficios de reclusión de la pena. Hay un candidato o un ex candidato que le redujeron la pena porque había hecho unos cursos de Hello Kitty, me parece. Humala. Pero más allá de que los cursos fueran de Hello Kitty o no, el tema es que tenía que haber un arrepentimiento. Yo digo, ¿cómo puede una persona haber expresado arrepentimiento si delante de los jueces se sacó los zapatos y les arrojó la banca a los señores jueces? ¿Qué requisito de arrepentimiento había ahí? Entonces, el mundo al revés. Nosotros tenemos que aplicar nuevamente la mano dura. Si no hay arrepentimiento, no hay visitas y no habrá tampoco beneficios penitenciarios. 6 penales de máxima seguridad, videovigilancia privatizada a cargo de grandes e importantes empresas internacionales, desarraigo de cabecillas de organizaciones criminales y arrepentimiento como condición mínima para beneficios penitenciarios y visitas. ¿Por qué otra pregunta? ¿Su nombre? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Juan Carlos Alcántara, de Canal N. En el caso, por ejemplo, dice que los peruanos comerciantes son libres, pueden vender sus productos en cualquier lugar. El 80% son precisamente trabajadores informales. ¿Cómo harían? ¿Se quedan en la calle? ¿Los va a formalizar? ¿De qué forma? Primero. Segundo, el Perú pasa por un serio problema de transporte en la ciudad de Lima, público y también a nivel nacional. ¿Cómo agilizar el proceso para que las personas puedan movilizarse sin perder tanto tiempo y estar pagando a terceros para que al final terminen heridos o muertos en el camino? Mira, cada vez que el Estado falla, cada vez que el Estado comete un error, cada vez que el Estado se muestra incapaz, lo primero que hace es transferir la responsabilidad a la ciudadanía, ¿no? Eso es lo que hace el Estado. El Estado no va a decir, bueno, voy a hacer un reconocimiento, no, le echa la culpa a la ciudadanía. Por ejemplo, si en la seguridad ciudadana el Estado peruano falla, como ha fallado, entonces dice, bueno, la ciudadanía tiene la culpa. A partir de ahora, un muchacho ya no va a poder ir en su motocicleta con su enamorada, le quito la motocicleta, porque yo he fallado, ¿no? Y ahora vas a tener que usar un chaleco, y vas a tener que usar un casco homologado, y vas a tener que usar una doble placa, porque yo he fallado. Y dice, bueno, yo estoy yendo en mi motocicleta, soy una persona honesta, ¿por qué me van a quitar la moto? ¿No? Ese es el tema número 1. Y lo mismo ocurre en el caso del transporte. Como el Estado ha fallado debido a la corrupción, no hay vías de comunicación adecuadas, no hay asfalto, no hay circulación adecuada como debía ocurrir. Entonces, ¿qué es lo que hace el Estado? Le echa la culpa a los que responden a esa necesidad, por ejemplo, a los mototaxistas. Nosotros tenemos un buen grupo de mototaxistas y yo estoy totalmente identificado con los mototaxistas. Hay algunas regiones en el Perú donde un mototaxista, para poder circular, tiene que acudir a la municipalidad y pedir un permiso cada 3 meses.
Le piden un permiso de circulación cada 3 meses. Yo repito siempre, ¿cómo se llama eso? Extorsión se llama eso, extorsión. Somos 1 millón de mototaxistas en el Perú, 1 millón. Cuando la gente dice la economía, la minería informal, no, hay que tener cuidado porque son medio millón de informales, medio millón de mineros informales, ilegales, es un problema social, son medio millón. Es 1 millón de mototaxistas, ¿por qué nadie habla de los mototaxistas? Entonces lo que nosotros estamos planteando es primero reducir el pozo de la corrupción, eliminar todos esos trámites, licencias, todos esos permisos, esos tupas. Cada municipalidad tiene un tupa. Nosotros planteamos 4 o 5 modelos de tupa, a los cuales la municipalidad, de acuerdo a la región en la que se encuentre, va a tener que adecuarse a ese tupa, porque no hay previsibilidad. Cada municipalidad hace lo que le da la gana, establece los permisos que quieren, las coimas que quieren, los impuestos que quieren. Todo eso va a desaparecer. Entonces la formalización va a ser mucho más fácil, porque el Estado, que es insensible, que es burocrático, que es lento, pretende que la sociedad peruana se adecue a esa insensibilidad, a ese burocratismo, a esa corrupción, cuando es el Estado el que tiene que adecuarse a la sociedad peruana, que es trabajadora. A esas señoras que en el sur de Perú están cargando sus bolsas a lo largo de la carretera a las 4 de la mañana, llevando sus productos al mercado, para que después venga un inspector y la quiera extorsionar cobrándole una coima. Eso no puede ser, tiene que terminar. Es el Estado el que falla, es el Estado el obstáculo, el que se interpone entre el poblador peruano, entre el ciudadano peruano y la prosperidad, es el Estado. El Estado es el problema, no la solución. Y una vez que luego de haber pasado por una travesía de 40 años en el desierto y haber logrado por fin la formalización, ahí le cae la SUNAT, le cae el INDECOPI, le cae el SUNAFIL, el castigo. O sea, luego de ese esfuerzo terrible por alcanzar la formalidad, viene luego el castigo, el maltrato. En lugar de premiar al buen contribuyente, se le castiga, se le exprime hasta donde se pueda. Por eso que nosotros hablamos muy claramente, este cambio que queremos es para las grandes empresas, para las medianas empresas, para las pequeñas empresas, para los emprendedores, para todos, porque todos somos iguales ante la ley, y ese va a ser el camino al desarrollo. Buenas noches, Carlos Empal, candidato. 3 en 1. La primera, respecto al debate presidencial, si bien siempre se dan faltando 30 días para el mes de abril, ¿usted estaría de acuerdo en debatir, digamos, con Keiko Fujimori, con Rafael López Aliaga y con otros? Porque usted bien lo dijo, no figuro en las encuestas. Entonces, usted debatiría con los que dicen que están arriba. Segundo, la parte preventiva. Y tercero, si usted debataría el sueldo de 15.600. Hablamos de la lucha frontal contra la delincuencia, pero no hablamos del tema preventivo. Y me gustaría escuchar eso. Muy amable, gracias. Bueno, en primer lugar, vamos a debatir, por supuesto, con todos los candidatos, y Dios mediante, cuando llegue ese debate, bueno, ya estaremos pues nosotros en números diferentes, ¿no? No vamos a estar en los números que estamos ahora. Mira, el tema de la prevención del delito, que es muy importante, por supuesto que sí, ¿no? Ahí hay un trabajo muy complejo que sería muy largo de explicar, de la participación de la sociedad civil. Por ejemplo, el tema de la sociedad civil es muy importante. Y esta cosa nosotros no la estamos inventando ahora, eso está todo plasmado en nuestro ideario. Nuestro ideario fue publicado hace 2 años y medio, porque era el primer requisito que necesitamos para empezar el proceso de inscripción del partido, ¿no? Y nosotros afirmamos no solamente la libertad, afirmamos también la importancia de la sociedad civil. ¿Y qué cosa es la sociedad civil? ¿Qué es? No, la sociedad civil es las organizaciones sociales de base, los comedores populares, ¿no? Los clubes de madres, los comités de vaso de leche, los bomberos voluntarios, las rondas campesinas, las rondas urbanas. El Estado peruano tiene que dar ese reconocimiento que le ha sido negado a las organizaciones sociales de base en los últimos 25 años, por razones políticas, Nosotros vamos a enfrentar el tema de la seguridad ciudadana apoyando, reconociendo a estas organizaciones sociales de base. El
En el sur del Perú prácticamente no hay problema de inseguridad ciudadana. ¿Por qué? Por las organizaciones sociales de base, porque las rondas campesinas, las rondas urbanas están a la seguridad ciudadana. Tenemos que regresar a eso. Porque en la época del terrorismo el Estado peruano repartió 120.000 fusiles a las rondas campesinas, porque hay cierta confianza. Y ahora no, y que ceden, ¿no? Que hay muchos excesos de rondas campesinas, rondas urbanas. Claro, hay exceso porque no hay reconocimiento. Pero cuando hay el reconocimiento, ahí nos vamos a ir moderando y ahí nos vamos a ir entendiendo. Entonces, la prevención también es a través de la participación de la sociedad civil. Y en relación al sueldo de los 15.000 soles, no voy a entrar en esa, digamos, actitud con todo respeto, con toda humildad, demagógica y populista. Nosotros creemos en la meritocracia. Y el problema del Perú son los sueldos indebidos. Son los sueldos indebidos, los sueldos inmerecidos, los privilegios de la burocracia que no lo merecen, que jamás ganarían esos sueldos y privilegios. Menudo 80 soles en la actividad privada, jamás lo harían. Nosotros tenemos que atraer a las mejores personas, a los más preparados, a los más capacitados, a los más honestos, a los más valientes, a los jóvenes. Tenemos que atraerlos al Estado y pagarles buenos sueldos, pero que sean sueldos que se merezcan, ¿no? Y que se merezcan a través del trabajo y la diferencia que puedan hacer en ese trabajo. Estamos en vivo para RPP, todo el país nos escucha y estamos con don Fernando Carvalho en este. Quería preguntarle, usted ha mencionado de que no le gustan las etiquetas, no le gusta que se le pregunte por qué línea política usted apuesta. Sin embargo, en la presentación de esta conferencia se ha criticado a los extremos, tanto al fascismo como al comunismo. Y en ese sentido le reitero, si rechazan esas dos líneas, ¿cuál es la apuesta y cuál es el mensaje de Sí Creo para esta campaña? ¿Y por qué la ciudadanía tendría que apostar por su candidato? Muchas gracias por la pregunta. Un saludo muy cordial y especial para mi amigo Fernando Carvalho ahí en los estudios de RPP. Nosotros no creemos en las etiquetas. Nosotros no le ponemos etiquetas a nadie y no le aceptamos tampoco las etiquetas de los que pretenden, ¿no?, humillarnos, los que pretenden caricaturizar nuestras propuestas y a nuestro partido. No aceptamos esas etiquetas, pero nosotros tenemos posiciones muy claras. Nosotros creemos en la democracia, creemos en la libertad, creemos que el valor más importante para el ser humano es la libertad y que solamente por encima de la libertad solamente está el derecho a la vida. Afirmamos la separación de poderes, creemos en la constitucionalidad y todas las propuestas que hacemos están dentro del marco de la ley. Pero de igual manera no tenemos temor, no tenemos apego por el poder. Estamos listos para la cuestión de confianza, para plantear 2 veces la cuestión de confianza y disolver la Cámara de Diputados en caso de que sea necesario. Y también iremos al pueblo, a la voz del pueblo, que es la voz de Dios, a través del referéndum. Lo vamos a hacer. Que tampoco se confunda. El hecho de que no aceptamos etiquetas no quiere decir que no tengamos una posición muy definida frente a las cosas, que tengamos tibieza. El hecho de no insultar a nuestros adversarios, el hecho de no poner adjetivos calificativos, no significa que tengamos una posición tibia, ni mucho menos. Tenemos una posición muy clara. El cambio real va a venir porque la inmensa mayoría de los peruanos se cansaron de 25 años de chorreo y de colas separadas, de vivir de espaldas al 40% de la población, de olvidar a los agricultores peruanos, de pensar que el sur del Perú no merece los mismos derechos que la capital de Lima. Vamos a sentarnos todos en la mesa de la prosperidad compartida y para eso vamos a tener que ser muy valientes y muy decididos y vamos a tener que luchar contra el principal problema del Perú, que es el problema de la corrupción. Carlos, ¿qué tal? Josué, creador de contenido de redes sociales. 2 preguntas en una. Respecto al tema de la educación, tuvimos una conversación en algún momento respecto al tema de bonos en la educación, bonos de meritocracia. Pero se ha ido popularizando el hecho del discurso de la privatización de la educación. ¿Consideras realmente que esa es la solución que necesita el país en este momento? Y mucho voceo en redes sociales de la plancha presidencial. ¿Podrías confirmar realmente de que la ciudadanía, estando descontenta con los partidos tradicionales,
tradicionales, porque los de siempre, ya no queremos que estén más entre nosotros, ¿no va a existir ninguna especie de vinculación, conversación o algo que pueda dar, así creo, a las viejas costumbres de los partidos anteriores? Gracias. Muchas gracias a nuestro amigable sujeto. Nuestro amigable sujeto fue uno de los primeros que tuvo la gentileza de entrevistarme en las redes sociales. Y yo le prometí en aquel momento, en esa entrevista que hace bastante tiempo, le prometí dos cosas. Porque él me hizo una pregunta acerca de las AFPs, de un reglamento que acaba de ser publicado ese mismo día, y yo no había leído el reglamento. Entonces le dije, bueno, la verdad, no te puedo responder en este momento, pero te voy a responder. Y le respondí al final de la semana, hice un podcast acerca de lo que consideramos es la necesidad de un sistema previsional, pero respetando la libertad de los ciudadanos. Y en segundo lugar hablamos también del tema de la educación. Entonces, el tema de la educación, nosotros lo que planteamos es que si una familia de escasos recursos decide, en lugar de poner a su niño o a su niña en un colegio particular y no ponerlo en la escuela pública y ahorrarle al Estado una cantidad importante de dinero, lo justo es que el Estado le reconozca parte de ese dinero que no está utilizando y que lo ayude a pagar a través de un voucher, o lo que nosotros llamamos un bono educativo, el colegio particular. Porque las familias de escasos recursos ahora exigen una educación excelente para sus hijos. Y nosotros creemos que en el ejercicio de la libertad individual de las familias hay que reconocer ese derecho que tienen todas las personas a una educación excelente, a poder competir con cualquier estudiante alrededor del mundo. ¿Por qué no? Entonces lo vamos a hacer de esa manera. Y cuando algún izquierdista o comunista o sobre todo congresista diga que queremos privatizar la educación, entonces yo les preguntaré, ¿y cuántos de ustedes tienen hijos en la escuela pública? Ni uno. Para los congresistas, para los que acceden a los privilegios, para la burocracia dorada, es el capitalismo. Y para la gente humilde, para los peruanos que trabajan de sol a sol, es el socialismo, la mediocridad, la falta de medicinas, la educación quebrada. Nosotros tenemos que romper con ese discurso que tanto daño le hace a la mayoría del pueblo peruano. Entonces estamos planteando no la privatización de las escuelas. Nosotros lo que estamos planteando es elevar el nivel de las escuelas públicas, queremos elevarlo. Y para elevar el nivel de las escuelas públicas, tienen que competir con los colegios particulares. Estos colegios particulares que van a tener que recibir bonos condicionados a una línea de base sobre la prueba PISA y que cada año, a medida que mejore un poquito la prueba PISA, recibirán más bonos y podrán recibir a más estudiantes, va a obligar a la escuela pública a mejorar. Nosotros hemos estado viajando por diferentes partes del Perú y yo me he emocionado cuando hemos llegado a lugares como Chucuito, en Puno, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. He visto una bandera hermosa del Perú flameando, y una escuela hermosa, y una cancha de fútbol sintética hecha con el dinero de los padres de familia, ahí a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, y con una educación excelente. Porque la diferencia entre una mala escuela pública y una buena escuela pública es el director y sus maestros. Y a esos tenemos que recompensarlos. Porque la meritocracia no solamente es castigar, la meritocracia es reconocer. Y si hay una escuela pública que es buena y su prueba PISA va mejorando, tenemos al final de año que reconocer esa escuela con un aula más, con un reconocimiento económico a los maestros y a los directores. Queremos elevar el nivel de la educación pública a través de la competencia. Y aquellas escuelas gigantes que están construyendo, empresas chinas están construyendo escuelas gigantes para 800 alumnos, con coliseos, con canchas. Yo desde arriba del cerro digo, pero si aquí arriba en el cerro no hay agua, ¿va a haber agua en esa escuela gigante que están construyendo? Bueno, por lo menos en la inauguración sí va a haber agua, claro, pero después, y entonces le vamos a preguntar a los padres de familia, a las zapafas, ¿ustedes quieren que esa escuela gigante en la que se ha gastado cientos de millones de soles siga siendo administrada por el Estado? ¿O le gustaría a usted que sea concesionada y que Fe y Alegría o Innova School se haga cargo de la escuela? Y sean los padres de familia los que decidan, con una votación calificada, 60%, si desean que sea así, así lo decidan ellos. Nosotros queremos la libertad, en todo nuestro planteamiento es la libertad y los incentivos que el Estado puede dar para que sean los ciudadanos los que elijan libremente.
obviamente financiado por el Estado. Eso no es privatizar, eso es financiamiento, es solo concesionar. Pero el Estado se hace cargo de todo. Señora Esma, ahora sí. Ahora sí, fuera del en vivo. Quería preguntarle acerca de, se ha manifestado por el tema de seguridad ciudadana, que es uno de los problemas más álgidos que enfrenta el país. Pero quien asuma el gobierno a partir del próximo año también se enfrentará a un problema latente, que es el tema de la minería ilegal. Y el tema del reinfo, sin duda, es un punto álgido. ¿Cuál es la posición del CITEO, pero sobre todo, a qué apunta el plan de gobierno de ustedes para darle solución a ese problema de la minería ilegal? Gracias. Muy bien, muchas gracias. He tenido yo la oportunidad de realmente viajar por lugares terribles, Perú, por La Pampa, Madre de Dios, ahí a lo largo del río Malinowski, ¿no? Esos bosques prístinos, destruidos, cientos de miles de hectáreas destruidas por la minería ilegal, y más la trata de personas, de la cual nadie quiere hablar en la ciudad de Lima. Y luego hemos estado también en La Rinconada. Es el pueblo más alto del mundo, más de 30.000 mineros ilegales. Han convertido eso en un paisaje lunar. La tierra es de color rojo, como si estuviéramos en la luna. Yo le digo a la gente, ¿quiere viajar a la luna? Anda nomás a La Rinconada. Y luego Patás. Hemos estado, bueno, llegamos hasta Huamachuco. Queríamos llegar hasta Patás, no pudimos. Y ahí uno ve cómo los pobladores de esas localidades ven cómo el cerro va desapareciendo. Delante de sus ojos va desapareciendo el cerro. Yo digo, una persona que viva en Lima, que viva pues en un distrito residencial y que de repente ve delante de sus ojos cómo va el parque, que siempre lo ha acompañado, el parque donde juegan sus hijos, empieza a desaparecer. ¿Cómo reaccionaría ese ciudadano limeño? Bueno, así tienen que reaccionar también nuestros hermanos peruanos en esas zonas. Nosotros distinguimos claramente entre la minería criminal, que es la minería de los sicarios, de los mafiosos, de las organizaciones criminales que se meten en un socavón ajeno y empiezan a matar a los mineros, esa minería criminal que es la minería de Patás, el Estado peruano tiene que restablecer el imperio de la ley. No es posible que para entrar a Patás haya una sola vía y los camiones pasan, entran y salen y siguen muriendo las personas. Ahí el Estado tiene que imponer el Estado de Derecho y el imperio de la ley. Esa es la minería criminal que no la vamos a poder seguir tolerando. O sea, no hay que seguir tolerando las cuerdas separadas. Al amparo de la cuerda separada que ha estado vigente durante los últimos 25 años, ha crecido la minería criminal, la tala ilegal, la trata de personas, la destrucción del medio ambiente del Perú. No lo vamos a seguir permitiendo. En segundo lugar está la minería ilegal. La minería ilegal es la minería que se desarrolla a lo largo de los ríos, la minería aluvial, la minería que destruye los bosques, la minería que ha contaminado con mercurio la mayor parte de los lagos, las lagunas, las cochas en el Perú. Nadie quiere hablar de eso. Es muy doloroso. La minería ilegal tiene que ser combatida con toda la fuerza del Estado. Y luego viene la minería informal. Y en la minería informal está dividida entre la gran minería informal, que se hace pasar por pequeña minería, y que son gente que tiene 200, 250 volquetes Volvo, ¿no? Porque tienen buen gusto, ¿no? Son Volvo todavía esos volquetes. Esa es la gran minería que se hace pasar por minería informal pequeña, que es gran minería informal. Y luego está la minería artesanal, la minería ancestral. La minería de los mineros que están en sus comunidades y que su padre se dedicaba a la minería y que su abuelo se dedicaba a la minería, ahí tenemos que ir, a buscar la formalización, a conversar. Tenemos que conversar, sentarnos a la mesa, todos los involucrados, todos los actores, tenemos que sentarnos a conversar y a hacer realmente una solución. Y la solución no pasa por el reinfo. El reinfo fue un instrumento que fue creado como un instrumento provisional, temporal, y se ha convertido a través de la mafia que están infiltradas en el Congreso de la República en un instrumento permanente. Y no es posible tampoco que a un país como el Perú, que ha sufrido tanto por el terrorismo, por el hecho de tener un papelito llamado reinfo, yo pueda adquirir dinamita con dinero en efectivo y que no puede ser siquiera traceado. Entonces, eso tiene que terminar, pero a través de una ley integral en la cual todos los actores involucrados, la gran minería, la minería formal, la pequeña minería, todos sentados alrededor de una mesa y buscar una solución verdadera para este grave problema
que afecta al Perú, siendo que la minería es el principal motor para el desarrollo del Perú. El Perú es bendecido por todos los recursos naturales que tenemos, señaladamente también los recursos minerales. Entonces tenemos que aprovechar esta gran oportunidad, esos altísimos precios de los commodities, los metales, los minerales, pero tenemos que hacerlo conversando sobre la base de la autoridad del Estado, que no se puede bajar los pantalones a cualquier bloqueo de una carretera. Buenas noches. Igual Pava de Somos Libres. Señores, Pava, una de las críticas a su candidatura es no haber presentado listas completas a diputados. ¿Por qué? Y si piensan saber esto. Muchas gracias. Esa era la pregunta que estaba esperando. Yo cuando era joven y era periodista, bueno, yo tengo ya mis años, ¿no? Entonces, cuando yo empecé el periodismo, no había computadoras, era máquina de escribir. Y entonces siempre teníamos un dicho, compañeros periodistas antiguos, que no me dejarán mentir, decían, no creas todo lo que leas, ¿no? El hecho que esté impreso en un papel no significa que sea verdad, ¿no? El hecho que haya una persona que diga, no, es que SPA solamente tiene 9 candidatos, que eso es inviable, o que aparezca otro y diga, no, es que Carlos SPA solamente está presentando candidatos a 4 regiones, ¿no? Y tonterías como esas, que yo las tomo como un elogio, porque hace 4 o 5 semanas, los trolls, los odiadores, los bots, que ya sabemos de dónde vienen, decían, no, es que SPA está dividiendo el voto, SPA no tiene ninguna oportunidad de salir elegido, SPA debería retirarse. Y ahora 4 semanas después dicen, no, es que SPA lo van a vacar. ¿Cómo van a vacar? Es presidente, es presidente. Las elecciones todavía van a ser dentro de 6 meses. Entonces yo lo que le pido a la gente, sobre todo a la gente de buena voluntad, es que entren a nuestra página web, sicreo.org.pe. Es muy sencillo, sicreo.org.pe. Y entonces se van abajo, scrollean, como dicen los jóvenes, se van hasta abajo y de ahí suben un poquito, lista de candidatos. Y ahí van a encontrar nuestra lista de candidatos. Lista de candidatos, senadores, distrito único, 30 candidatos. Senadores, distrito múltiple, Arequipa, La Libertad, Lima Provincias, Piura, peruanos en el exterior. Diputados, Arequipa, Huánuco, Ica, La Libertad, Lima Metropolitana, Lima Provincias, Tacna, peruanos en el exterior, 130 candidatos. Bueno, pero 130 candidatos no es completo. No es usted un partido de presencia nacional, le faltan candidatos. Yo prefiero tener 130 candidatos y una lista incompleta que tener una lista incompleta de principios. Prefiero tener una lista incompleta de candidatos que tener una lista penetrada por el narcotráfico, por el dinero ilegal, por la lavado de activos. Yo prefiero tener una lista incompleta a que mis primeros candidatos en la lista sean representantes de la minería ilegal, no informal. Finalmente, para aquellos que dicen, no, es que va a tener una bancada muy pequeña, no nos preocupa que tengamos una bancada pequeña, porque sea la bancada pequeña, mediana o grande, nosotros sabemos que hay un contubernio en el Congreso de la República y que tarde o temprano, para llevar adelante las reformas y el cambio real que queremos para el Perú, vamos a tener que ir al choque con ese Congreso. Estamos muy seguros que Dios mediante vamos a pasar largamente la valla electoral, y siendo que 5 o 6 partidos políticos van a ser los únicos que pasarán la valla electoral, esos 10 diputados o esos 3 o 4 senadores que obtendremos, al momento de cerrar el universo, y sean solamente 5 partidos, se van a convertir en 15 o en 20 diputados y en 10 senadores. Aquellos partidos políticos que llevaron a 30, 35 congresistas y que a partir del día siguiente empezó el transfugismo y los abandonaron. ¿Qué garantía es esa de llevar una plancha o una lista al Congreso completa si saben que esas personas no son dignas de confianza y te van a abandonar
dificultad. Así que nosotros, Dios mediante, esperamos que esto sea más que suficiente. Buenos pactos. Buenos pactos. Sí, ¿qué tal? Lili Ibáñez de Somos Libres también. Ha reiterado esta vez y además en varias entrevistas que había cuestión de confianza ante el Congreso y ya la confrontación con el Congreso si no aceptaría parte de sus prerrogativas. Sin embargo, dado la historia de los últimos años, ¿no cree que esto generaría inestabilidad política y por lo tanto la falta de previsibilidad que afecta tanto a nuestro país en los últimos años? Sí. A mí me da mucha pena que haya candidatos que supuestamente conocen el mundo, que son personas cosmopolitas, que saben mucho, que tienen mucha experiencia y que son los primeros que patean el tablero y destruyen la seguridad jurídica en el Perú. Y que en lugar de ir al CIAD y al Banco Mundial como demandantes, van como demandados. Es una pena realmente. Si el presidente Castillo, por ejemplo, hubiera pateado el tablero de los peajes, seguramente le hubieran dicho es un comunista, es terrible, hay que vacarlo inmediatamente. Entonces nosotros sí creemos en la seguridad jurídica, nosotros sí creemos en el respeto a las reglas del juego. Nosotros nos vamos a manejar dentro del marco de la ley, el marco de la Constitución. Pero es evidente que este modelo de los últimos 25 años ha dado todo lo que podía dar. Es un modelo agotado. Es un modelo además que ha pervertido el sistema que está establecido en la Constitución. En la Constitución se establece claramente que el sistema político peruano es un sistema presidencialista. Y nos hemos convertido en un sistema parlamentarista. Y el presidente de la República se ha convertido en rehén del Congreso de la República. Antiguamente, los ministros le llamaban a los ministros, le decían fusibles. O sea, para que el presidente se protegiera, bueno, iban pasando los ministros. Ahora el presidente se ha convertido en el fusible del Congreso de la República. Han sacado a 7 presidentes. Yo pregunto, ¿y a cuántos congresistas han sacado? Deberían haber sacado unos cuantos. Entonces es verdad, es cierto, Daniela, lo que tú dices. Tiene que haber un poco de inestabilidad. No puede haber la estabilidad de los cementerios, la paz de los cementerios. La inmensa mayoría de los peruanos reclama un cambio real. No es posible que el presupuesto general de la República, que asciende a 250.000 millones de soles, 120.000 se van en pago de salarios y de pensiones, en privilegios, y 45.000 millones de soles se va en corrupción. Eso no puede ser. En nombre de la estabilidad no podemos seguir tolerando eso. Va a haber inestabilidad. Pero va a ser una inestabilidad democrática dentro de la Constitución, dentro del marco de la ley y con respeto a los principios que nosotros defendemos. Los principios del libre comercio, del libre mercado, de libertades individuales, de la libertad de las familias. Va a haber una inestabilidad democrática, pero tenemos que dar el gran paso hacia adelante. En este momento hemos caído en una trampa que se denomina los países de ingreso medio. La inmensa mayoría de los países en el mundo caen en esa trampa. Pasan de ser países de ingreso bajo, se quedan en la categoría de ingreso medio y no avanzan. La inmensa mayoría no avanza. Y el Perú está en la categoría de países de ingreso medio. ¿Queremos la estabilidad de los países de ingreso medio o queremos la inestabilidad que nos permita avanzar a ser un país de ingreso alto y de convertirnos en un país moderno, desarrollado? Y eso es lo que queremos hacer, sentar la base para convertirnos en un país desarrollado, de prosperidad compartida para todos los peruanos. Tenemos tiempo para una o dos preguntas más. Ahí veo una cosa. Muy bien. Desde Ancash, señor Carlos Espada, yo sí creo que usted va a ser el próximo presidente de la República. Señor Carlos Espada, futuro presidente del Perú, desde Ancash, somos golpeados con la llegada de la mina Antamina y somos contaminados con arsénico, mercurio, cadmio.
Y desde aquellas épocas, todos los gobiernos de turno que han asumido, tanto en el distrito más millonario que existe a nivel de todo el Perú, que es el distrito de San Marcos, mi distrito, todos los alcaldes que han entrado solamente se han dedicado a robar. Mi distrito carece de saneamiento básico, agua, desagüe, no hay alimento, la agricultura. Y esto solamente es un pequeño y claro reflejo de lo que ocurre en Ancash. En la región ocurre lo mismo, en la región en general. La Barrick se ha ido secando muchas lagunas, Antamina hasta la actualidad ya va secando 9 lagunas. Ha ido un representante, un compañero hasta Suiza a hacer la denuncia a los organismos internacionales porque esto ya nos preocupa, porque el agua es vida. Pero eso es evidente que es solamente un ejemplo, al igual que la ley de extinción de dominio. Los alcaldes entrantes se han dedicado solamente a robar, a corrompir a los organismos electorales como el Jurado Nacional de Elecciones. Actualmente los alcaldes que saben que no hay reelección siguen haciendo proselitismo político y sin embargo no les han puesto un pare el Jurado Nacional Especial. Y ante ello, ¿qué podemos hacer para poder respetar los 3 poderes del Estado y para poder recuperar un poco de la soberanía que tiene este distrito y en total pues el Perú completo? Porque yo solamente les cuento lo que vivo en mi distrito, código velita, código velita. Porque mi vida, por eso intenté ser parte del Congreso de la República en las elecciones pasadas y agradezco a Dios y a la Virgen que no haber sido parte de esta conservación y porque no me eligió para su candidata. Gracias. Muchas gracias por esas palabras tan sinceras y tan sentidas. Eso que tú nos estás contando de tu distrito San Marcos, yo he estado en San Marcos en 2 oportunidades. Yo cuando trabajaba en UNICEF teníamos que ir a los distritos más pobres del Perú y siempre aparecía el distrito San Marcos, que teníamos que visitarlo en las peores épocas de la epidemia del cólera. Ahí veíamos el trabajo de los maestros, el trabajo de la obstetricia, del abandono. Nosotros estamos planteando el SAR anticorrupción. El SAR anticorrupción va a ser un SAR que va a tener categoría de ministro de Estado con inteligencia artificial y gobierno digital, que nos va a permitir la rendición de cuentas a nivel de comisaría, a nivel de centro médico, a nivel de aula de clase, de la prueba PISA, a nivel de fiscalía. Cada mes vamos a saber, por ejemplo, cuántas mujeres fueron a una comisaría por problemas de violencia doméstica y fueron devueltas porque mejor se entendieran con su marido. Eso lo vamos a saber todos los meses. Cada mes vamos a saber, por ejemplo, cómo van los alumnos mejorando en su rendimiento de lectoescritura y razonamiento lógico-matemático. Y así también vamos a ir sabiendo los niveles de ejecución en el gasto en la municipalidad de gobiernos regionales. Y ahí va a haber rendición de cuentas, Pero además, una de las columnas vertebrales de nuestro plan de gobierno es revisar el falso proceso de regionalización. El falso proceso de regionalización ha significado transferir todos los vicios del centralismo limeño a las capitales de las provincias. Y ahora existe graves problemas de resentimiento de las provincias, de los distritos, hacia la capital de provincias, porque la corrupción ha sido realmente exagerada e incalculable. No es posible que el presupuesto general de la República se haya multiplicado 6 veces, que en el año 1990 el nivel del total de las exportaciones peruanas, 70% de las cuales son minas, ascendía a $2.500 millones en el año 1990, $2.500 millones, y ahora estamos hablando de más de $70.000 millones, y sin embargo ahí en San Marcos siguen sin agua potable, sin alcantarillado. Nosotros estamos planteando, por ejemplo, que en lugar del modelo de chorreo, que es un modelo de arriba hacia abajo, de dinamizar la parte más moderna de la economía, y que eso vaya chorreando para que algún día le llegue a San Marcos, que nunca le va a llegar,
Nosotros estamos planteando un modelo de abajo hacia arriba, con muchas obras pequeñas de infraestructura y conectividad, y nos estamos comprometiendo que al final de nuestro gobierno no habrá ese 20% de peruanos, esos 7 millones y medio de peruanos que no tienen acceso al agua potable y al saneamiento, a través de la participación del sector privado y a través de romper el monopolio del Estado en el agua. Pero además, estamos planteando que este proceso de regionalización va a tener que pasar por el tamiz y la prueba ácida de la corrupción. Y el gobierno central va a centralizar aquellas cosas que han sido malamente descentralizadas. El Estado no se puede lavar las manos y decir, bueno, yo no sé nada de educación, yo no sé nada de salud, yo no sé de agua, eso se lo he transferido, ya le he dado la plata a los gobiernos regionales. El Estado nacional tiene una responsabilidad en el tema de educación, de salud y de agua. Y aquellos gobiernos regionales que trabajen bien serán recompensados con mayores presupuestos. Y aquellos gobiernos regionales y municipalidades que trabajen mal, a través de esta rendición de cuentas que estoy refiriendo del SAR anticorrupción, serán castigados en temas presupuestales. No solamente serán perseguidos penalmente y administrativamente, sino que también habrá un reconocimiento meritocrático en temas presupuestales a aquellos gobiernos e instancias que se porten bien. Y todo en el marco de la Constitución. Porque nosotros creemos en la Constitución, creemos en la seguridad jurídica, creemos en la legalidad. Nosotros no estamos como aquellos candidatos que al margen de que sean de derecha o que sean de izquierda, de buenas a primeras quieren patear el tablero. Nosotros no pateamos el tablero. Nosotros interpretamos el clamor de la gente, como por ejemplo la gente de San Marcos, que lo que quieren es cosas reales, concretas. ¿Cómo me solucionas problemas que tú, como Estado, has generado y has causado? Y ese va a ser nuestro compromiso. Buenas noches con todos. Me identifico, le habla un trabajador del arte. Soy ejecutante de la danza de tijeras, patrimonio inmaterial de la humanidad. Le habla Rómulo Gamalí Canampa, Joris y sí. Señor candidato, sí creo que es una propuesta, como muchas otros partidos políticos que vienen a hacer propuestas y pregunta muy concisa, muy firme, ¿cuál es la solución para el arte nacional, para todos los trabajadores del arte? Porque el Perú es tan diverso. Yo que he viajado por el mundo, sabemos lo valioso que tiene nuestra cultura de nuestra querida patria. De Tumbes hasta Tacna, diversidades inmensas. Cuando viajamos al mundo, nosotros encontramos en lo que expresamos, en los bailes, en la danza, en la tradición y en las costumbres, encontramos lo que se llama esa gratitud. Sí creo. ¿Cuál es el planteamiento en política cultural para el arte, la cultura del país, que es importante? En el mundo, el arte peruano, en todas sus diversidades, tiene una gratitud inmensa. En los aeropuertos del mundo, mi fotografía está puesta en los aeropuertos del mundo, con patrimonio inmaterial de la humanidad. Le habla Joris Isicha, con 50 años de trabajo. Y esto le digo con todo el respeto que se merece. ¿Cuál es el tema fundamental en el arte y la cultura por la diversidad de nuestra patria? Y por otro lado, lo invito a Ayacucho, soy ayacuchano, lo invito a Villa María del Sur. ¿Sabe usted que somos más de Villa María del Triunfo, que somos más de, a nivel institucional regional, en el Perú, en Lima metropolitana, estamos hablando casi alrededor de 50.000 instituciones regionales que están registradas, que hemos hecho un estudio nosotros. Es importante tomar en cuenta, a seguir sumando por la diversidad, por la cultura del país. ¿Cómo es posible, siendo patrimonio nacional, siendo patrimonio inmaterial de la humanidad, con su Día Nacional esta expresión, no tenga ni un sol? ¿Cuál es la visión de sí creo en este trabajo de política cultural? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por tu pregunta y por tu presencia.
Yo recuerdo cuando estaba en el colegio, uno de los relatos más impactantes para mí, que fue La agonía de Razzuniti, de José María Arguedas. Siempre me ha acompañado esa idea de danzante tijera. Yo en mi salita tengo justamente un danzante de tijeras también ahí en la mesita del centro. Mira, te voy a decir algunas de las actividades que vamos a hacer, porque te voy a decir, no, que voy a hacer una política comprensiva y tatatín y tatatá. No, te voy a decir las actividades que nosotros hemos pensado hacer. A mí me llamó la atención, por ejemplo, cuando empezamos en todo este largo caminar para el proceso de inscripción del partido Sí Creo. Teníamos que ir allá al Jurado Nacional de Elecciones, ir a un Cusco en el centro de Lima hasta las horas de la noche. Y cuando salíamos, nos encontrábamos con cientos de personas que se juntan en la Paseo de la República, en diferentes zonas del centro de Lima, y bailan de manera sincronizada. Son un espectáculo hermoso. Y lo mismo pasa en las provincias. Por ejemplo, estuvimos en Ilave recientemente, y en Ilave también cómo bailaban, ¿no? Y son muchos los jóvenes. Y son jóvenes la danza que le gusta a los jóvenes, no es una cosa de gente mayor. Nosotros vamos a hacer, así como en Brasil hay un carnaval de Río de Janeiro, nosotros vamos a hacer el gran campeonato de todas las danzas típicas del Perú, una vez al año, en el Estadio Nacional o el Estadio Monumental. Y vamos a traer a las mejores delegaciones de todos los rincones del Perú y los vamos a hospedar en la Villa Panamericana, que para eso tenemos un elefante blanco ahí, y vamos a poder reconocer, porque para nosotros la palabra reconocimiento es muy importante, reconocernos. De la misma manera vamos a restablecer, por ejemplo, el desfile escolar. Al día siguiente el desfile militar, vamos a tener el desfile escolar. Y los mejores colegios de todas las provincias del Perú vendrán a Lima, se hospedarán también en la Vía Panamericana, y al día siguiente del desfile militar tendremos el desfile escolar con las mejores escuelas, los mejores alumnos, porque vamos a restablecer, dicho sea de paso, de manera voluntaria la instrucción premilitar en los colegios, la educación cívica también en los colegios. Vamos a dar incentivos para eso. Pero nosotros, regresando al tema de las danzas y de la cultura inmaterial de los pueblos del Perú, ese reconocimiento a la diversidad cultural, que es una de nuestras principales riquezas, vamos a hacer un verdadero reconocimiento. Y vamos a dar incentivos a la empresa privada para que auspicie a todos aquellos que de alguna u otra manera merecen ese reconocimiento. Así como vamos a tener agua por impuestos, educación por impuestos, reforestación por impuestos, deporte por impuestos, gestión por impuestos, vamos a tener cultura por impuestos, y las mejores empresas, los mejores contribuyentes van a poder deducir de su impuesto los programas que puedan hacer en apoyo a la cultura del Perú. Vamos a dar por finalizada la sesión de las preguntas. Le pido a Carlos dar un mensaje final antes de invitar a todos. Les agradezco mucho, realmente me conmueve, ¿no? Mi corazón está conmovido por la presencia de cada uno de ustedes. Nosotros no somos un partido, como decían antiguamente en la década del 50, el partido que decían sin camiones y sin matones, ¿no? Ahora es sin tuppers, sin autobuses, sin refrigerios. Nosotros somos simplemente un partido pequeño, como dije al principio, un partido precario, como dicen algunos que nos odian, pero somos un partido de gente buena. Nuestras reuniones son siempre reuniones familiares. A mí me enaltece y me conmueve el corazón cuando voy a mis reuniones en las provincias y van las mamás con sus niños, porque una mamá que va con su niño a una reunión política es porque sabe que esa reunión es algo bueno, porque nadie lleva a sus niños a algo malo. Esta es una reunión de amigos, de compañeros. Esta no es una reunión de cómplices, no es una reunión de secuaces, que es lo que se ha convertido en la política peruana. Nosotros queremos hacer ese cambio real en el Estado y queremos hacer un cambio real en la forma de hacer política. Por eso no insultamos, y no vamos a insultar hasta el último día de las elecciones. No vamos a responder feamente, y a más insultos, más propuestas, y a más humillación, más sentido común. Muchas gracias. Eso sí, presi, tu presi, mi presi, ese es nuestro presi.
Bueno chicos, hemos terminado. Vamos a estar un ratito en el coffee break también. Vamos a tomarnos una foto con los amigos, con toda la gente. Acá como pueden ver, somos bastantes. Somos bastantes los que hemos venido. Ahí como ven. Carlos, código velita. Código velita. Excelente. Todos nuestros compañeros que el día de hoy han venido y con Carlos. Santa María. A la cuenta de 3. A la hora. A las 2. Y a las 3. ¡Levante la mano! Sí creo. Sí creo. Sí creo. ¡Carlos Alpá! ¡Carlos Alpá! ¡Déjale España! Muy bien amigos, corto para que así podamos saludar a nuestro presidente. Permiso amigo, muchísimas gracias. Yo les agradezco, me quedo acá un ratito. Y bueno, está Carlitos, lo máximo, bueno, vamos. Hola amigos. Así que amigos, nos vemos, bye bye. Besos para todos. Sí creo,